Pues yo apenas lo estoy viendo por primera vez. Pero entonces él llega y señala todos los elementos de HTML que necesita. Estos elementos, pues él ya los creó acá. Los que él creó no son, son los como los que quedan fijos, pero como el calendario es tan interactivo, entonces él creó fue el contenedor con las flechitas de antes y después, el del mes. ¿Listo? Este, miren, se llama calendario. Acá hay un cuadrado que se llama, un lugar que llama Selected Date. Aquí adentro iría la fecha. Hay uno que ya se llama Dates, que sería ya el resto de lo que muestra. Y dice acá, mes, como el mes es una, en el calendario de él, aparece el nombre y dos flechas a los lados. Entonces aquí está, estos son las flechas y aquí está el mes. Entonces él aquí adentro escribiría el mes, por ejemplo. ¿Listo? Pero pues él no lo escribe directamente porque él lo va a meter con JavaScript. Y aquí llega y serían los días. ¿Listo? Y entonces también está vacío para meterle los días. Él también hizo algo de CSS con eh, con una opción que se llama grid. El grid funciona en cuanto a ubicación, Andrés. Pero es que tenía una duda, es que mira que no entendí muy bien cuál es la diferencia entre la relación entre la posición relativa y la posición absoluta. Listo. Voy a correr esto a ver cómo se ve. Y Juan. Sí, profe, te quería preguntar, pues que estaba viendo el documento de Word, entonces quería consultarte si me dejas organizarlo por títulos, como para poder encontrar las cosas más fáciles. Lo que, bueno, ustedes son diseñadores. Dale, profe. Espérate, pero creo que no tienen, no pueden editar ustedes. Ah, vale. ¿Cuál Yo es tu estoy correo? como Andrés López, profe. Juan Andrés, ay, no me acuerdo. Ah, Juan, ah, ¿el correo de la universidad? no, el de Gmail, Ah, el del Gmail es Andrés López, así, seguido, sí, 2801 2801. @gmail.com. Editor. Dale, profe, gracias. No le voy a pedir a dar permiso a todos para que no me dañen el documento. Y si que está dañado, Juan va a tener que hablar. Bueno, entonces lo de la posición relativa y absoluta. No sé si lo hago aquí encima o si lo hago en otra parte. Entonces, Juan va a decir algo más. No, profe, qué pena, se me quedó re. Entonces, ¿qué significa relativo? Relativo es que ustedes ven que el HTML tiene un orden, ¿cierto? Entonces, ese orden sería relativo, que sería de abajo hacia arriba, de izquierda a derecha. ¿Listo? Entonces, si yo pongo un elemento aquí abajo, si yo pongo un elemento aquí abajo, eh, el por defecto es relativo. ¿Listo? Entonces, yo hice el elemento y aquí me aparece abajo de estos dos. ¿Listo? Entonces, relativo significa que sigue el orden del HTML. Si yo, por ejemplo, y eso que aquí no debía haberlo hecho directamente allá adentro. Si yo pongo acá otro P,
y él se puso abajo, eso significa que es relativo. ¿Qué significa absoluto? Absoluto significa que yo lo puedo mover a donde yo quiera con respecto al elemento en el que él está dentro. ¿Listo? Entonces, cuando digo que lo puedo mover donde yo quiera con respecto a ese elemento, espérense, voy a bajar por aquí. With 100%. ¿Listo? Entonces, digamos, este es el contenedor que yo hice que se llama relativo, ¿cierto? Y es relativo con respecto al HTML. Toda esta página pues tiene un fondo amarillo, por eso la vemos toda amarilla, pero los elementos que hay en pantalla son este título y esta señalización. Cuando hago clic sería este calendario que no se ve. Creo que el calendario es absoluto, o no sé. Bueno, entonces eso significa relativo, que sigue el orden del HTML. ¿Listo? En teoría, pero entonces ya les digo por qué. Entonces él sigue el orden del HTML. Si yo, por ejemplo, coloco aquí otro P y le pongo que ese sería absoluto, entonces, ¿qué significa él? Absoluto significa que puedo moverlo donde yo quiera, sin importar cómo es el orden del CSS, pero no puede ser cualquier parte en la pantalla. Entonces yo lo puedo mover en cualquier parte, pero de el contenedor en el que él está. Entonces digamos que este absoluto está adentro de este que se llama relativo. ¿Listo? Entonces, si yo tengo este absoluto acá, yo tengo este absoluto acá, le pongo acá position absolute y le puedo poner a él el absoluto se puede mover con flex diciendo diciendo como las cosas de HTML, perdón, los atributos que se llaman, por ejemplo, align cell, creo. Puedes poner algo aquí del align cell. Aunque normalmente con absolutos se usan más estas posiciones que se llaman top, bottom. Yo puedo poner margin, lo que sea. ¿Listo? Entonces, digamos que solo puse absoluto. Si yo solo pongo absoluto, es como si él se hubiera vuelto, por así decirlo, como invisible. Ustedes han visto que en Word, si yo tengo esta imagen y le pongo, pero no sé si es aquí. En Word sí está, pero es que no tengo Word. Que hay una opción en Word que se llama como transparente. Estoy bien. ¿Ustedes saben cómo se puede hacer aquí en este Drive? Formato. Image options. La No, imagen que sea transparente, profe. O sea, hay una opción en Word que se llama transparente y es que yo puedo hacer que la imagen la puedo cuadrar en cualquier parte del documento que yo quiera. Que Que esté como debajo del ¿Y texto. dónde Sí, estaba, profe? Text. text wrapping. Ajá. ¿La segunda? Ah, Eso bueno, es lo que utilizo. Ujú. así. Sí, en Word pues eso se llama es que transparente. Pero entonces miren este documento, ¿listo? Entonces él como que no le importa el texto donde está, no le importa la otra imagen donde está, él simplemente se pone
en donde yo le diga que se ponga y ya. Entonces eso significa que está absoluto. Él se queda él se mueve como libremente dentro de ese contenedor. Entonces, si yo le pongo acá posición absoluta y me vengo aquí a esto, pues él se queda ahí en ese momento. Pero si yo llego y le digo top 0, él se va a ir al 0 del contenedor, o sea, al 0 de este blanquito. Y ahí quedó. Pues como hay otro texto, no se ve. Entonces, él ignora los elementos que ya hay y yo puedo moverlo libremente. Entonces, si yo le pongo, por ejemplo, acá, left 50%, left 50% significa de aquí de la izquierda a 50%. Entonces, se va a venir por acá. ¿Ya le guarda? Y se vino para acá. Al 50, pues, al 50% es acá y como pues es un texto sería acá. ¿Listo? Entonces, absoluto significa que se puede mover libremente dentro del contenedor. Entonces, ¿qué pasa si este mismo que es absoluto lo saco de acá? Si yo lo dejo, por ejemplo, acá libre, el padre de este se vuelve el body. Miren acá está. El padre de este es el body. Entonces, cuando yo ya vaya a decirle que top 0 y left 50%, ya no lo va a hacer con respecto al rectángulo blanco, sino que lo va a hacer con respecto a toda la pantalla. Y de hecho, a ver. Entonces, si yo le doy acá a actualizar, miren que le quedó aquí absoluto con respecto a el contenedor principal. Y este que estaba dentro en el HTML quedó con respecto a este padre. ¿Listo? Entonces, eso es lo de relativo y absoluto. Y hay otra que se llama fixed. Y fixed es parecido como que yo dijera también lo del absoluto, pero lo de fixed yo lo puedo hacer, por ejemplo, cuando tengo, por ejemplo, un scroll, ¿cierto? Entonces yo quiero que siempre, sin importar lo que si yo hago scroll o lo que sea, yo quiero que esto siempre esté ahí en pantalla. Entonces yo puedo poner este fix y sería position fix. Le podemos poner a este, por ejemplo, un background color de este color. Y pongámosle un height de 50 píxeles. Entonces quedó ahí. Y dice que está siempre en pantalla. Si yo llego y digamos que hiciera varios de estos, ya tengo esto para hacer script. Y él ni siquiera se está viendo, se desapareció. Ni siquiera quedó aquí abajo, porque como él está fijo, quedó por debajo de todo lo demás. Entonces yo puedo poner acá en position fix una opción que se llama z-index. Y digamos que todos los elementos están en 0. Si yo pongo un número mayor, él va a quedar por encima. Entonces yo pongo z-index 10. Ni siquiera se ve. Y le pongo, por ejemplo, esto, top 0 y 50%. Ah, es que no he guardado. Así. Él está acá. Y si yo escroleo, él se queda siempre en esta zona de acá.
Si yo le digo, por ejemplo, en vez de top bottom, creo que él se va a quedar aquí abajo de la pantalla. Es que, ¿ustedes ven el cuadrito de zoom o eso se lo esconde a ustedes? Lo Entonces, escondo. profe. Ah, bueno. Yo sí lo estoy viendo, pero aquí abajo está, que dice que está siempre en pantalla y así yo haga el scroll, él se queda siempre ahí. Porque el fix funciona es como con la pantalla, con el cuadrado visible en la ventana en ese momento. ¿Listo? Entonces el absolute funciona es con todo el archivo. Pues no, mentiras. El absolute funciona con el contenedor. Entonces este contenedor que dice, hola, soy absolute afuera, si yo le pusiera lo que le puse a este para que se vaya abajo, él se iría, pero hasta acá abajo. ¿Listo? Pero estos que le puse que era absolute adentro, miren que él se queda siempre al inicio de su contenedor, no se sube hasta por acá. ¿Listo? Y el fix, miren que siempre se queda en pantalla, así yo haga el scroll, él siempre se queda en pantalla. Andrés, ¿te parece claro o sigues? Sí, profe. Sí, profe, mucho mejor. Gracias. Listo. Isabel. Profe, se puede hacerlo de esto siempre en pantalla, pero en la parte de arriba, por lo menos digamos que estemos haciendo scroll y haya un menú o algo así, que Sí. no se vaya a perder cuando estemos al final de la página. Sí. Entonces miren, top. Entonces yo le puse top 0. Entonces no le pongo left nada, lo dejo así y le puedo poner, por ejemplo, we 100%. ¿Listo? Entonces miren, este acá tiene esto en el 100%. Entonces, cuando yo hago un menú así, él como está en fix, es como si fuera con lo que les decía de las imágenes, tiene esa opción de texto, tiene esa opción como si fuera lo del text wrap, de que ignora los elementos que hay atrás. ¿Listo? Entonces miren que él se puso encima, pero esto quedó abajo. Entonces, normalmente si uno hace un menú así, al elemento que está arriba de primero, hay que hacerle algún tipo de modificación para que quede bien. Entonces, por ejemplo, él acá le puso que H1 y yo puedo llegar acá y decir margin top 50 píxeles. Como le puse ese margin top de 50 píxeles, no hizo nada. Esto es arriba y abajo. Creo. 80. Menores. Margin top 80 píxeles. Inspeccionar. Ah, ¿será que esto lo está sobreescribiendo? H1. $120. No, entonces este margen de aquí a aquí es el que está. Sería acá 120, 0 píxeles, 30 y 0 píxeles. El margen es como las manecillas del reloj. Entonces, arriba, a la derecha, abajo, a la izquierda. Pero no entiendo por qué.
no hace lo que yo necesito. Ah, qué hueva. Estaba con el scroll ahí. Bueno, entonces acá en el primer elemento yo tendría que ponerle un margen suficiente para que el elemento se viera. Entonces en este caso lo tengo con 50 y entonces ya, como este mide 50, él ya se ve. Entonces, si tuvieran aquí en la navegación que siempre está fija en la pantalla, tienen que ponerle al primer elemento un margen del tamaño de esto o un poquito más para que los elementos ya se empiecen a ver. Puede ser, pues en este caso es este título, pero en el caso de ustedes sería una sección. Entonces al primer section, le pondrían esto que está acá. Voy a borrar todo esto. Bueno. Y sigamos con el calendario. Esto no tiene nada de malo. Déjenme ver. Aquí está el calendario. ¿Cierto? Es como Profe, una fecha aquí. Ah, mira, aquí yo lo que no he podido hacer es la lógica de esa parte, como para seleccionar otro botón. es que, perdón. La lógica es para seleccionar otro botón. ¿Y cómo la lógica para seleccionar otro botón? O sea, tú dices que hay que hacer, o sea, hay que coger un periodo de tiempo, ¿no? Ahí solo coges uno. Sí. Ajá. Entonces, Entonces, mira, él acá tiene uno que se llama Selected Date. ujú, Entonces, tú podrías hacer otro. Selected. Se puede llamar también, por ejemplo, Selected Date. Por ejemplo. ¿Listo? Y este todavía no puede no tener nada. Y entonces, espérate, cuando yo abro el calendario, aparece la fecha de hoy. ¿Listo? Entonces tocaría, lo que yo haría sería, primero validaría si la fecha número 1 ya está, pues ya está seleccionada y luego haría para seleccionar la fecha 2. En este caso, ellos hicieron este date, ¿cierto? Para obtener que el calendario se abriera y estuviera en el mes actual. ¿Listo? Si yo le vuelvo a esto, cuando yo lo abra, igual me aparece la fecha actual acá. Selected date, Monday. Voy a borrar esto a ver. No me aparece ninguna fecha seleccionada, ¿cierto? Hoy. Entonces, ¿yo ya qué podría hacer? Él tiene, y entonces yo puse todo esto, selected date to, y él tiene una función que dice date picker element, que si le doy clic, me abra esto, ¿listo? Esa es la primera. Este que está acá, next month, que si le doy clic, se vaya al next o al previous. Y aquí está, cuando él pone acá populate dates, aquí él empieza a organizar todos los elementos. Y al elemento les pone este event listener click. ¿Listo? Entonces le puso a
en esta función de populate dates, él hizo la lógica para pintar todos los días de la semana. Y entonces ve todos los días del mes. Cada uno de estos lo metió con este método. Y acá le puso el event listener click. Y aquí ya le da valor a selected day, month y year. ¿Listo? Que cuando yo le dé clic, entonces él va a cambiar esta fecha de acá. ¿Qué podríamos hacer ahí? Sería como que if si la fecha, Sería si lo que contiene, o sea, si debe haber un clic, ¿no? Uno de esos clics, que sea el último clic. O sea, me refiero, no sé, supone que el que hace el año, y uno le dice que si eso no, o sea, que si eso no está vacío, entonces que ya pueda seleccionar otro o algo así. exacto, mira lo que yo hice acá. Si la fecha seleccionada no existe, o si la fecha 2 sí existe. ¿Listo? Pues igual eso, yo les dije que yo ya lo había hecho antes, pero fue hace por ahí 2 años. Entonces no me acuerdo exactamente de todo, pero pues ahí podemos irlo modificando. ¿Listo? Entonces yo tengo esta, que si la fecha seleccionada no está, porque pues aquí en este momento está vacía, o que si la fecha 2 ya está. ¿Listo? Y acá podemos decir else if, pues creo que puede ser solo else, pero vamos a ver. Else if, es que no sé esto con que el con qué estará pintando esto. Creo que es con todo, será con todos los 3. Yo voy a crear también todo esto con 2. Tú. Entonces tengo una para la primera fecha y otra para la segunda. Y entonces acá sería que si selected date ya tiene un valor, lo hagamos así. Puede ser así. Selected date tiene un valor y no hay selected date, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Y acá, vamos a ver. Bueno. Entonces acá ya llego y le aplico todos estos estilos. Al 2. Acá tengo un error. ¿Será que es el shift todo junto? No. Pero primero no le estás diciendo que coja la fecha 2 en ese if. Else if. No, solo que no sé por qué else if no me quiere. Ah, ya, es por esto. Listo. Entonces, el que está diciendo, si no hay fecha 1 y la fecha 2, o no, esto es 1, o la fecha 2 ya está seleccionada, él viene a seleccionar la fecha 1. Y acá, ¿qué sería? Ah, no, si la fecha, dice, si la fecha 1 ya está seleccionada no, y además de eso, no hay fecha 2. ¿Listo? Entonces, esa puede ser una opción. Lo guardo y entonces señalo 1 y 2. Ah, no. Ah. Selected. Eso es lo que no entendí de cómo funcionaba, porque según yo, lo que estoy diciendo ahí en ese if es que primero seleccione la 2, ¿no? Porque estoy diciendo que si no hay ninguna o si hay una en el 2. Entonces primero estarías diciendo que el 2, porque él va a tomar es el 2. ¿Se va a entender? Si no hay ninguna,
él va a empezar a aplicarle a la primera. Ajá. ¿Listo? Si no hay ninguna, o si la segunda ya está seleccionada, o sea, porque voy a ir a la primera. Por eso, pero tú ahí estás comenzando con la segunda, porque dice que si la segunda ya está seleccionada, pero ¿cómo va a estar la segunda seleccionada si la primera no está seleccionada? No, porque es que eso es en el caso de que yo ya haga el primer clic. ¿Listo? Pues espérate. Que además de eso también, miren que aquí es donde él agrega el estilo de seleccionado. Entonces yo también tendría que venir acá a decir selected date to, selected year to, selected month. Y miren esto acá que dice I+1, ¿por qué lo puso? Porque es un for y el for inicia en 0, ¿listo? Pero la fecha no tiene 0, no hay un 0 de septiembre. Entonces, como esto está usando fechas, entonces el día 1 del mes no es 0 como en un arreglo, entonces por eso puso aquí I+1. Entonces acá, Pero, profe, pero en Selected Date To, en ese I, creo que deberías poner la diferencia entre los días, ¿no? Porque si tú le dices Selected Date To es igual a I+1, te va a dar la misma fecha que Selected Date y así con todos los que estás poniendo. Porque ahí está cogiendo solo la variable que él selecciona al principio, ¿no? esto es un no. Entonces él No, va a no, no, yo, coger, ¿no? Sí, por eso. Lo que yo digo es que, ok, bueno, dale, inténtalo, a ver si funciona, porque la verdad no sé. Ah, bueno, perdón. Es que no entiendo entonces esta parte de aquí, pues, porque él está cogiendo, o sea, espérame un segundo. Si yo, digamos, cojo este y voy a hacer, vengo acá en el CSS, miro la fecha que es el selected, que se debe ser este, hago otro, y digamos que el to es de otro color. No, amarillo no se va a ver, morado. La fecha 1 verde y la fecha, no he guardado, perdón. La fecha 1 verde y la fecha 2 morada. ¿Ven? Entonces, pregunta Andrés. ya, es que lo que yo no entendí es que aquí le estás diciendo que esta es la primera, ¿cierto? Entonces aquí le estás diciendo que coja I+1, que después o sea, el día, Ujú, coja year y coja month, ¿no? Estas son variables de la primera, o sea, del primero. Lo que yo no entiendo es por qué aquí, o sea, este es otro if, pero porque aquí, si son las mismas variables, ok. deberían guardar lo mismo, coge otras diferentes. Así tú le hagas clic. No sé si me hago entender ahora. Ok, sí, te entiendo. Entonces tú miras y este for que está aquí en este for lo que hace es pintar este pedazo del calendario. ¿Listo? Entonces este i que está aquí, este let i y este I+1, bueno, este i, todo este i hace referencia es a cada día. Esto es i en algún momento, i. Entonces, cuando yo le doy clic la primera vez, el i es este 9. Cuando le doy clic la segunda vez, el i es 19. ¿Listo? Entonces, bueno, claro. Yo le doy clic acá y él me lo pintó verde, pero es porque él queda en él está dándome este método que está acá. Él cogió primero este i y por eso quedó verde. Y entonces él pintó de color verde, pero fue porque toda esta, o sea, él pintó de color verde porque esta fecha Eso sí, ya entendí, ya quedó entendí. en este if. Ya entendí. Entonces, cuando ya vaya a ir al segundo if,
él va a coger este if de acá, porque estamos hablando ya del selected date to y el selected. Profe, y si desde la consola, o sea, desde el navegador, vos quisieras apuntar, digamos que desde la consola, si hicieras un console log, desde la consola del navegador, si hicieras un console log, buscando cuál es el segundo dato, ¿cómo lo buscarías? O sea, ¿cuál es el nombre del segundo dato? O sea, bueno, no, ya sé, selected year to, ya. Bueno. Selected date to, esta es la clase de CSS. No, ya Yes. sé cuáles son el nombre de esos datos, sino que no sé. Tú. Ajá, sí, eso. Ahí, Sí, pues, ajá. de hecho, lo ideal no sería esto, sino que sería, como es un rango, debería ser selected min y selected max. Pero pues, para que sea el mínimo y el máximo. Listo. Entonces, Está bien. algo le di atrás. ¿Listo? Y entonces, por ejemplo, ¿yo qué podría hacer también? Puedo hacer que después de seleccionar la fecha 1, vuelvo todo, además de seleccionar la fecha 1, dejo esto vacío. Voy a dejar en un define. Y entonces, ¿eso qué significaría? Que está vacío hace que lo hundas. Hace que se deseleccione. Entonces yo escojo el primero, hizo este if. ¿Listo? Escojo el segundo, todo bien. Ya lo que sigue sería escoger otra vez el primero. Entonces, si yo quiero cambiar el primero por 23, el segundo se me desaparecería y ya puedo escoger otra vez el segundo. Sería este. Ok, listo. Entiendo. Bueno, y entonces también yo necesito pintar todos los que están aquí adentro. ¿Cómo lo haría? Mira. Profe, pues lo único que a mí se me ocurre es por medio de pronto como una especie de for each que le indique que pinte los números que hay entre esos dos intervalos. Es como lo que se me ocurre. Bueno, algo así. Entonces, miren como yo aquí tengo esta validación, ¿cierto? Que me dice que si un elemento es igual, o sea, que si el que yo le di clic, no, que si, no, mentiras. Este método lo que hace es pintar cada uno de estos. Y entonces este if que está acá me dice que si la fecha seleccionada es igual al elemento que yo estoy pintando en ese momento, le va a agregar la clase selected. Y si es igual a la fecha 2, le va a agregar la clase selected to. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hizo acá. Lo que podríamos hacer nosotros ya sería hacer otro método que diga que si el elemento está entre esas dos fechas, lo pinte. Pero usamos como una lógica de las fechas. ¿Listo? Que sería como... vamos a ver si funciona. Y creamos aquí una clase que se llame por ejemplo, in between. Y le ponemos un grisecito. Muy oscuro. Entonces le ponemos un gris y eso significa que está entre las dos fechas. Pero entonces yo tendría que hacer dos if. El primero sería, si
si la fecha seleccionada 2 es mayor, ¿ves? Si la fecha seleccionada 1 es mayor a la fecha seleccionada 2. Esperen un momentico. Listo. Si la fecha seleccionada 1 es mayor a la fecha seleccionada 2, puedo hacer otro if adentro, o puedo hacer aquí un y entonces él ya se va a venir aquí a la siguiente condición. Y entonces, Pero ¿Mm? si lo pones así, no quedaría. Si uno coge una final de mes y otra el otro mes, no funcionaría. No, entonces voy a hacer una. ¿Por qué lo voy a hacer así? Porque como yo no sé si la persona sí o sí va a escoger, o sea, yo puedo tener que la persona escoja primero la verde y luego la morada, pero de pronto hay alguien que llega y hace el verde por acá y el morado por acá. Entonces yo necesito es organizar para que siempre, sin importar cuál escoja primero, solo me coja estos que están aquí adentro. ¿Listo? Entonces para eso estoy haciendo primero esta validación. Entonces sería, si tenemos que darle enter porque esto va a ser una condición larga. Estas condiciones yo creo que se pueden tratar de hacer como métodos solos para que no sean tan largos. Por ejemplo,